Canal 13. Bien nuestro. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Aquí estamos, como todas las semanas, tratando de compartir el análisis de esto que nos toca vivir a los argentinos en general, a los puntanos en particular. Tenemos muchas cosas para analizar. El domingo pasado hubo elecciones aquí en San Luis. Ganó el Partido Justicialista, ratificando lo que fue la elección del 22 de octubre. De este tema vamos a hablar, por supuesto. Tenemos informes preparados que tienen que ver con distintas cosas. Uno, respecto a algo que ya veníamos anunciando y que es verdaderamente un escándalo, que se llama Aguas Blancas, que es un predio, un complejo urbanístico que está absolutamente amañado en cuanto a sus formas y en cuanto a el fondo de la cuestión, ¿sí? Y donde hay, por supuesto, gente involucrada. Y vamos a hablar de todo esto. Gustavo, ¿cómo estás? Hola Alberto, buenas noches. Bien. Bueno, tenemos muchas cosas para hablar. Sí, muchísimas. Yo dije algunas. Pasé por Belgrano y San Martín, recién. Cuando venía para acá, Belgrano y San Martín, la municipalidad, me pareció que salía un olor feo, fétido, ¿sí? De adentro de la municipalidad. ¿Sí? Un olor a cala. ¿Sí? No sé. De este tema vamos a hablar, porque además estamos rodeados de muchísimos militantes. Está el doctor Carlos José Antonio Cernese, que para nosotros siempre es un placer tenerlo, ¿sí? Hoy está en carácter observador y acompañando a Mariela, que es la intendente electa de Luján, ¿sí? ¿Qué le pasó a Gatica? ¿Se volvió loco? Pero de este tema vamos a hablar en un rato, ¿sí? Está Ayelén Macina, Joana, Silvio, ¿cómo estás? Claudio, perdón, te bauticé, ¿sí? Es decir, triunfadoras y triunfador también, todos. Digo, el peronismo de San Luis. El peronismo de San Luis. Mi amigo José Luis Dopazo, ¿cómo estás? Buenas ¿Bien? noches, muy bien. Daniel Sosa, hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la idea es que nos metamos un poco en lo que pasó el domingo, el resultado, qué evaluación hacen, ¿sí? Ahora voy con ustedes, pero primero los traje en carácter de analista, porque esto responde a algo. ¿Sí? Lo que pasó el domingo responde a un montón de situaciones que se vinieron concatenando y que tienen su resultado o su último tramo en esto que pasó este domingo aquí en San Luis. Sí, creo que hay varios títulos. El principal es que se ha ratificado el triunfo del 22 de octubre. Entonces, nuevamente el peronismo unido ha ganado esta vez la ciudad de San Luis. La otra cuestión es que perdió nuevamente Macri en San Luis. Sí. Y la otra novedad es que el 75% de los votantes no votaron a la Municipalidad de San Luis. Entonces, todo esto tiene sus razones. Una, la ratificación del triunfo el 22 de octubre tiene la razón de que la militancia del peronismo siguió trabajando de la misma manera, se fortaleció la unidad del peronismo. La propuesta del macrismo viene en una franca devaluación, en caída libre, desde el 22 de octubre, y la inestabilidad emocional y política del intendente ha tenido un efecto electoral. Sí. Los puntanos, los sanluiseños, creo que se han cansado de la inestabilidad del intendente, de pelearse con los gobernantes, de ser el kirchnerista más puro que tenía la ciudad de San Luis, a pasar a ser casi un macrista, pelearse con Alberto, abuenarse con Alberto, invitarlo a Adolfo a la municipalidad, después maltratarlos políticamente por las redes sociales, el acercamiento con Macri, el acercamiento con Poggi. Entonces la sociedad de San Luis ha terminado presa de esa inestabilidad emocional y esa inestabilidad política del intendente, y creo que se ha expresado en este 75% de rechazo al equipo de Enrique Ponce, que es lo que publicitó en la campaña electoral. Bueno, ya voy a hablar con ustedes. Yo recién veníamos en el auto con Gustavo, te venía escuchando en la radio y vos contabas muchas cosas que me parece que está bueno que las podamos hablar.
Pero primero le pregunto a Daniel. Daniel, ¿qué evaluación hace de lo que pasó el domingo? Yo coincido con cuando paso en la valoración, en el análisis político global sobre qué ha pasado en la sociedad puntana, qué ha pasado en el pueblo de San Luis. Y le agrego también de que hay un descuido del territorio afuera de las 4 avenidas, que por ahí la gestión solamente no alcanza, donde hace falta también discutir la política vecinal desde otros aspectos. Me parece que ahí ha habido una contradicción en el trabajo que había hecho, pues que lo había hecho bastante bien. Fue reelecto por el 51%. Sí, claro. Cuando una persona tiene el 51% de los votos y es reelecta es porque ha tenido las políticas correctas. Cuando vos no tenés votos quedás a la intemperie. Es así de sencillo. Y creo que ese es el tema de fondo, porque me parece que en un tiempo esta parte, por las razones que explicó el negro y otras, ha priorizado ¿Qué otras, otro Daniel? tipo de políticas. ¿Qué otras? A mí me parece que hay una incorrecta valoración política primero con respecto a la mirada del peronismo, sí. como me parece que se anticipó a darle el certificado de función al peronismo y me parece que es una incorrecta valoración política. Claro. Porque la principal fuerza que ha transformado la historia en la Argentina en los últimos 70 años no tenía olor a cara, tienen olor a cara los que pensaban que se había muerto el peronismo. Entonces creo que esa es una primera cuestión. La segunda cuestión es que las prácticas políticas para construir en el territorio, desde la periferia al centro, que debieron haber sido las que el municipio haga, las hizo al revés, las hizo del centro y poco para la periferia. En la periferia se nota mucho, y no solamente, puede pasar el asfalto, pero si al lado del asfalto no va la política de comunicación con los vecinos, la unidad de los vecinos, las herramientas de participación, los procesos de discusión que se deben dar, me parece que ahí se ha perdido en ese laberinto. De los laberintos se sale, y eso el peronismo lo sabe bien, de los laberintos se sale por arriba. Es la única manera de cortar camino y no perder el tiempo. Claro. Y ahí me parece que se confundió porque se armó una estructura política. Yo participé en la construcción del Somos Todos, que era una herramienta electoral interesante, pero que se encajó en el medio de una polarización muy fuerte y que terminó pulverizándolo. Digo, coincidí con lo que dice José Luis respecto a la ratificación de lo que fue el 22 de octubre, que para el peronismo fue una jornada gloriosa, ¿sí? El 22 de octubre fue la consecuencia de 2 cuestiones puntuales. La primera fue el acuerdo programático. Cuando nosotros perdemos de vista el acuerdo programático como eje central de las políticas a futuro, le erramos el análisis. El primer eje es el acuerdo programático, que posibilitó que se empezara a discutir la visión social del San Luis, que se veía en el barrio, pero que la dirigencia todavía no la alcanzaba a percibir. Cuando la percibió, generó las políticas correctas y que convenían. Y por otro lado, Alberto y Adolfo han dado un mensaje hacia adentro de la militancia, haciendo mención a la batalla de San Crispín. ¿Bien? Sí. Yo elijo, también como ejemplo que es válido, pero elijo lo que pasó después del desastre de Cancha Rayada con San Martín. Cuando viene el desastre de Cancha Rayada, la tropa se dispersa, se disgrega, se desmoraliza y fue una batalla perdida. Lo que hace Las Heras, San Martín, O'Higgins desde el otro lado, es reagrupar la tropa, pertrecharla, convencerla de que era posible triunfar y luego hace la batalla de Chacabuco, que es un triunfo resonante. Es increíble que una tropa que había perdido días antes, sí, luego se recupera en poco tiempo y genera. Yo creo que esos ejemplos de la historia son válidos en este caso, porque las herramientas con las cuales se dotó a la militancia fueron tan sencillas, fueron la política, las herramientas y la distribución de la riqueza del Estado en manos de nuestro pueblo. Yo cuando escucho a los progres que critican la distribución de la riqueza hacia los actores más desposeídos, les manifiesto lo siguiente: es mejor que esté en las manos de nuestros vecinos y no en Bahamas o en Panamá, porque de esa manera nosotros refinanciamos la sociedad puntana, que vuelve a hacer funcionar toda una cuestión. Te voy a contar un ejemplo concreto al respecto, que el otro día lo mencioné. El día domingo de la elección,
Yo estoy instalado en una zona que tiene problemas, que es el barrio República. Sí. Estoy trabajando ahí. Me duele muchísimo que no tengan agua nuestros vecinos, que hoy estén sin agua. Está el Estado provincial enviando camiones para ir surtiéndole a los tachos. Tenemos que llegar a urbanizarlo en algún momento, porque el 1 de mayo también empezó así, el Aeroferro y el SCAC empezaron así. Yo trabajé en esas tomas, sé lo que ha sido. Entonces, yo no, me pasó algo el domingo, te pido un segundo para contarlo. Sí. Bueno, el 22 tuvimos la movilidad en los merenderos, en los puntos de concentración del barrio, y habían taxis, vehículos que iban a ayudarnos, autos propios y todo lo demás. Y llevábamos los compañeros a los lugares donde debían votar. El 94% de la población del barrio República vota acá en San Luis. Son puntanos, hijos, nietos, sobrinos y parientes de los puntanos. Son nativos nuestros. Bueno, entonces venía una pareja en moto que yo los había llevado a votar el 22. Entonces los paré. Le digo, che, vamos a, enseguida vénganse así y los llevo a votar. Y la respuesta del muchacho, con un orgullo y con el pecho inflado, me dice, mira, yo estoy en el plan de inclusión y mi compañero está con lo del merendero y nos compramos la motito. Así que no vamos a venir porque nos lleve. Venimos después a comer algo y a charlar con ustedes. Nosotros vamos en la moto. Ese salto en la calidad de vida del vecino que le permite moverse es un ejemplo pequeño de lo que es la distribución de la riqueza. Es muy bueno el ejemplo, es muy bueno el ejemplo, es muy bueno el ejemplo. Roberto, ¿cómo estás? Alberto, muy bien. Bueno, conclusión, alguna definición de lo que pasó el domingo. Bueno, la verdad que primero que estamos muy contentos, muy alegres por los resultados. Y se ha consolidado el resultado del 22 de octubre, como creo que han manifestado todos los aquí presentes. Y agregarle al análisis que estaba haciendo Daniel, y creo que con anterioridad o paso, que bueno, acá el peronismo unido es el que ha triunfado, pero San Luis somos todos, personalizado en Ponce, el intendente, es el que defeccionó con el peronismo. Nosotros no lo cambiamos. El peronismo logramos entender el momento histórico que estamos viviendo, no solo en la provincia, sino a nivel nacional, Sí. y logramos la unidad para defender lo que hemos construido a lo largo de estos 70 años que mencionan. Y en esa construcción de las bases del peronismo, nosotros no salimos de la construcción. Pudimos en algún momento de la historia haber tenido disidencias y diferencias y supimos estar a la altura de las circunstancias que nos pide la historia. Algunos no. Esos que no son los que defeccionaron con el peronismo. Bien. Gustavo. Para Daniel, Ponce construyó, digamos, con la militancia en todo este tiempo para atrás. ¿Por qué crees que a último momento, o en estos últimos meses, dejó esa militancia de base y, de alguna manera, creyó en el ego de él nada más? No, yo creo que ha seguido construyendo con la militancia, porque el problema no es la cantidad de militantes que vos tenés, es si la política que tenés es correcta o es incorrecta. Es tan sencillo como eso. La dotación de militantes que tienen las fuerzas políticas siempre es respetable. El municipio lo tiene. Me parece que lo que hubo ahí fue un error de análisis político. Y el error de análisis político no es un problema de la militancia, es el problema que conduce. El que conduce tiene siempre la responsabilidad, siempre. Cuando triunfa y cuando es derrotado más todavía, porque le ha dado el análisis. ¿Vos crees que Ponce no entendió la coyuntura? Yo creo que se desnortó en esta coyuntura. Le pasa como a veces le ha pasado lo que a veces nos pasa en el Suyuque. ¿Cómo? No había avenida del medio. Claro, no había. Ni en no había un camino Argentina del medio. y en San Luis tampoco. Claro. No había avenida del medio. Entonces, si vos querías construir una avenida del medio, tenías un ego bastante grandote. Entonces, cuando el ego es bastante grandote, te lleva a estas situaciones. Entonces, el análisis razonable de alguien que no estuviese involucrado en la política era que en Argentina no había avenida del medio. Claro. Los que apostaron al medio, en Buenos Aires, en Mendoza, en Jujuy, en cualquier lado, fracasaron. Y si vos ves quiénes son los que apostaron al medio y los googleas un poquito, es los que tenían un ego demasiado grandote. Entonces era momento de ser reflexivo, de ser humilde, de acompañar en la militancia, de ser buenas compañeras, buenos compañeros, de jugarse por el proyecto político que vos elegías. Nosotros elegimos el peronismo, como decía Roberto, nunca nos fuimos del peronismo. Claro. Encontramos lugares distintos para ser peronistas, pero nunca nos fuimos del peronismo.
Entonces, más que nunca teníamos una gran responsabilidad en este momento, de no estar en la avenida del medio y jugarnos por los que siempre fuimos, peronistas. Y encontramos este ambiente, que es un ejemplo, que me parece que es un ejemplo para la República Argentina. Sí. Comparto. Esta unidad del peronismo, que la hicimos con militancia, con cariño, con momentos de tristeza, con momentos de alegría, y fundamentalmente nos sentamos con un papel, lo escribimos y lo firmamos, que es el acuerdo programático. Y donde tuvimos una conducción que supo virar a tiempo después del 13 de agosto. Después del 13 de agosto hay un proceso Hay- en la provincia que era imprescindible, que era la autocrítica. La autocrítica y visualizar dónde estaba el problema para poder producir la Y transformación. se hizo donde se tenía que hacer y no en los Exactamente. diarios, En y el no en los vein- medios. Entre el 22 de noviembre, entre el 22 de octubre, perdón, el 22 de octubre y el 12 de noviembre, me parece que la conducción política del municipio no visualizó y no generó esa autocrítica, porque vos no podés salir del 3% y tenés que cambiar la política para llegar a otro... De todas maneras, ha recuperado sus 2 concejales, ha planteado, ha mantenido la cuestión, Sí. pero hace días atrás vos tenías el 51%. Sí, pero Entonces, vos ves- acá pasó algo. Es como vos ves la tabla. ¿Quién Claro. salió campeón? Y Claro. hay uno que salió tercero. Yo agregaría un elemento que para mí tiene mucho valor. Digo, es decir, lo que pasó acá en San Luis, yo te aseguro que todo el mundo lo está observando, porque es un fenómeno realmente trascendente. Digo, es decir, cambiar un resultado, una orientación de la gente. Digo, porque a nadie le puso un revólver a la gente para que fuera a votar. La gente votó lo que quiso. Es decir, y pasó, el peronismo pasó de perder por 20 a ganar por 15 y ratificarlo en esta elección municipal, donde indudablemente el intendente gozaba con, o tenía montones Y de con un recursos. sistema, Alberto, que la gente de San Luis no lo termina de digerir, que es la boleta electrónica. Sí. ¿Por qué digo no la termina de digerir? Ni entremos si es bueno o es malo o si genera dudas. No la termina de digerir porque va a votar el 55% o el 57%, el 43% queda afuera. Sí. Habría Lo que que ver pasa- lo quién que- es el que quedó afuera también. Claro, yo quiero decir, respecto a esto, nosotros tenemos un informe y yo quiero que lo compartamos. Pero quiero decir algo sumándome o cabalgando sobre lo que vos decías, y te pido, Gustavo, que te sumes. Es decir, me parece a mí que lo que nosotros podemos analizar de lo que pasó en San Luis, tanto el 22 de octubre, Daniel, como ahora el 12 de noviembre, es que la gente, indefectiblemente, cuando visualiza que alguien es capaz de traicionar, de morderle la mano a aquel que le posibilitó ser, comer y demás, y desarrollarse, ese tipo de cosas no las tolera. La traición, Roma no paga traidores, pero ese tipo de traición exacerbada me parece a mí que lo hace defeccionar indefectiblemente. Miren este informe que tiene que ver con esto de la boleta electrónica. Saquemos conclusiones. Miren. A Ponce le habrían costado cerca de 20 millones los 2 concejales que renovó. Se estima que el actual intendente Enrique Ponce habría gastado cerca de 20 millones de pesos en las elecciones por concejales, más el sobreprecio, por no decir coimas, con relación al año 2015. El día lunes realizamos la apertura de sobres de la licitación para la contratación de la empresa que provee el sistema de boleta única electrónica para la realización de las elecciones del día 12 de noviembre. Se presentó una sola empresa y están las comisiones correspondientes analizando que la misma cumpla con los requisitos para poder emitir los dictámenes y realizar la preadjudicación. El monto de la licitación es de 11 millones de pesos. Se trata de la misma empresa con la que realizamos las elecciones en el año 2015, es lo que dijo Petrino. Magic Software Argentina, MSA, es la empresa que cobró solo en máquinas 11 millones de pesos, más la capacitación es por 2 millones. Es decir, pagaron 13 millones de pesos y terminan envueltos en un escándalo por fraude con denuncia incluida. Luego están los otros gastos, a saber, Correo Andriani, 1.700.000 pesos, Correo Argentino, 270.000 pesos, presidentes y vicepresidentes de mesas, 1.350.000 pesos, técnicos y delegados del Tribunal Electoral Municipal, 270.000 pesos, más algún extra como las viandas para 900 personas que trabajaron el domingo 12 y gastos varios que, por supuesto, no estarían especificados.
El detalle del sobreprecio lo marca que en el año 2015 las máquinas costaron 6.800.000 pesos e incluía capacitaciones. Este año no. El monto aparte fueron 2 millones, como ya lo hemos mencionado. Queda claro que con todas estas maniobras, Ponce pretendía ganar, pero el ojo atento de los fiscales de mesa lo impidieron, ganando limpiamente el Partido Justicialista con casi un 35% de los votos. Como dicen en la MUNI, Ponce, LTA. Bueno, un poquito de humor, hay que poner un poquito de humor, ¿sí? Digo, de cualquier manera, esto de insistir con la boleta electrónica tiene su correlato con una cuestión financiera, digo, con una cuestión económica, que es además una manera de sentir de parte del intendente Ponce la política, mercantil. ¿Sí? Él la entiende como un negocio, bueno, hizo un negocio con la votación. ¿Sí? Bueno, el primer trabajo para los concejales. Van a tener que investigar esto. Bueno, acaba de sumarse el negro Ferreira, que está re serio. Es la primera vez que lo veo sin... Se rió tanto del domingo a hoy. Está muy Pásale cansado, ¿viste? Está Festejé cansado, tanto, ¿no? que todavía sigo festejando. Sí. Ya vengo con ustedes y hablamos de todo lo que van a hacer en el Consejo Deliberante. Digo, esto de Ponce, ¿cómo lo analizas? ¿O qué le sumas a lo que vienen diciendo los muchachos? No, yo creo que Ponce se equivocó en septiembre, en agosto, cuando especuló con una situación de liderazgo local que la quiso transformar en liderazgo provincial. Esta situación indudablemente lo llevó a un caos político que hoy lo tiene casi al borde de ser un cadáver político. Sí. Si vos le sumás el sobreprecio, que es absolutamente palpable, y te das cuenta, digamos, que el interés final de Ponce es llevar agua para su molino. Yo siempre digo que el intendente se va a ir rico de la municipalidad, ahora totalmente evaluado, ¿sí? Las decisiones políticas te van marcando. En su momento, como yo te decía recién, nos corría por izquierda y nos decía que él era el representante del kirchnerismo puro. Sí. Y nosotros éramos los peronistas que acompañamos al Frente para la Victoria. Todo ese peronismo que fue del Frente para la Victoria se unió con el Partido Justicialista. No le quedó nada de peronismo ahí adentro. Entonces, bueno, eso no es una decisión que la tomamos todos juntos, fue la decisión que se fue tomando en aras de una decisión política de acuerdo a la realidad que se estaba viviendo. Se quedó solo. Lo tuvo que poner el hijo, que es la única persona de confianza que tiene. Porque en política vos tenés que generar las confianzas. Sí. Yo, por ejemplo, confío plenamente en mis compañeros concejales y a muchos no los conocía. Sí. Y cuando nos sentamos a conversar, sobre todo con las chicas, por las cuestiones del consejo, les traté de dar todo lo que tenía en una demostración de absoluta confianza. Porque para que ellas también me tengan confianza y uno devolverles confianza. La política es una sucesión de gestos de confianza. Claro. No es, si yo entonces lo pongo a mi hijo. Si mi hijo quiere hacer política, que ojalá me esté escuchando, que la política es una sucesión de gestos. Sí. A veces te equivocas, pero si te equivocas siempre, terminás tercero. Por supuesto. Digo, lo que pasó en San Luis, este acuerdo programático, juntarse todo el peronismo, que bueno, tuvo su correlato con triunfo resonante el 22 de octubre y ahora el 12 de noviembre, está visualizado por dirigentes de todo el país con muchísima atención. ¿Sí? Porque lo que de alguna manera se promovió es algo que en algunos lugares, en otros lugares, parece como imposible. Y esto es posible. ¿Sí? Yo participé días pasados de una reunión de mesa nacional del Movimiento Evita. Sí. Y el eje central de la discusión fue lo que había pasado en San Luis. Porque era prácticamente considerado imposible. Después del 13 de agosto tuvimos una reunión donde los muchachos decían, bueno, mirá, ustedes van camino a caerse electoralmente porque se va a ratificar o se va a achicar y no va a alcanzar. Y yo decía, bueno, vamos a ver, porque en definitiva hay alguna razón por la cual un esquema de gobierno ha triunfado durante 34 años. Yo me cascoteaba, me peleaba, nos hemos distanciado, pero nunca hemos dejado de reconocer la efectividad de las políticas que hacían de que en las mesas del centro y las mesas del barrio tuvieran la misma cantidad de votos. Había alguna política que superaba lo que uno proponía y estaba bueno, eso estaba bien. Bueno, entonces en ese contexto le decía, vamos a esperar qué sucede.
Porque además también había una intuición. Acá pasó algo que es el otro elemento. Cuando el Adolfo sale a caminar en la cancha, solo, cuando pide silencio, y que la dirigencia lo acepta, lo toma como algo lógico, práctico, y hace ese cuerpo a cuerpo con lo que hicieron en el barrio. La política, que es eso que no se debe ir nunca de la discusión barrial y de la calle, se vuelve a reinstalar. Y creo que ese envión de la discusión política en la calle es responsabilidad del conjunto de la dirigencia para verlo. No lo ha hecho ninguna provincia en el país, donde ha confiado más en los encuestadores, ha confiado más en los aparatos mediáticos y ha confiado más en los gurúes que dicen y dan consejos de qué hay que hacer. Yo creo que lo que hay que hacer en todos los casos siempre es lo que hizo el Adolfo, sentarse con la compañera del barrio, que tiene un problema para que se lo cuente y ver cómo lo resuelve. Y generar esa empatía que se transforma en energía política. Porque si no le erramos, le trasladamos la política a los cachivaches de los aparatos y termina perdiéndose la esencia de la política. En el barrio los vecinos la charlan de esa forma. Claro. Cuando discuten cómo comen entre ellas, las vecinas que se prestan una papa, una cebolla, un paquete de fideo para ver cómo paran la olla, están generando esa empatía y ese proceso de discusión. Y ahí está la respuesta. ¿Para qué vamos a buscar en otro lado? Es lo que hizo el Adolfo y es lo que el PJ ha empezado a hacer y por eso estamos en esto. ¿Coincidís, Roberto, con todo esto? Sí, por supuesto. Pero además déjame volver al informe de la boleta única electrónica. Creo que no había necesidad de separar la elección. Creo que no había necesidad de implementar este sistema y obviamente que ha significado un gasto para todos los puntanos exagerado. Pero además de eso, creo que Ponce tiene que tomar nota de lo sucedido. El resultado, él salió tercero, implementando su sistema, poniendo su fecha. Y ayer lo escuchaba que se quejaba de que los sectores más vulnerables de la ciudad no lo han votado. Y claro, se ha presentado una tarifaria que sube el 80% de los servicios. ¿Cómo lo van a votar? ¿Está enojado porque el gobierno de la provincia le está dando trabajo a los sectores más vulnerables? ¿Cuál es la lectura que tiene que hacer Ponce? Claro, es imposible. Es imposible. Roberto, ¿vos creés que Ponce, luego de esta derrota, va a continuar, digamos, con su personalismo? ¿Crees que va a hacer algún acto de vuelta atrás o va a terminar más solo que nunca? Mirá, uno habla de la experiencia propia. El personalismo que ha llevado a esta elección, incluso donde él no era candidato, que asumió la responsabilidad de la elección, diciendo voten a mi equipo, voten a mi gestión, para mí tiene una lectura clara. No todas las personas interpretan de la misma manera. Otro de los perdedores fue Poggi, que también asumió la elección. Voten a mis candidatos, salía él en la publicidad, en la comunicación electoral, tanto como Ponce y Poggi lo tomaron ellos. Nosotros no. Nosotros en ningún momento hicimos eso. Todo lo contrario, salió el equipo a trabajar, estuvo en la calle, transmitiendo las propuestas, hablándole a la gente del proyecto del Peronismo Unido y nos ha acompañado. Bueno, yo creo que ellos van a seguir con el mismo mecanismo, la misma metodología, porque es una metodología que viene impuesta ya desde los libros de Durán Barba para abajo. Evidentemente el sistema en San Luis no les ha funcionado y nosotros tenemos que seguir trabajando para el pueblo de San Luis. Hay un montón de militantes en el estudio y eso está buenísimo, que vengan, que estén, que nos acompañen, digo, que participen, digo, la cantidad de gente que llama, que indudablemente está marcando que hay toda una sociedad que está dispuesta a participar, que quiere participar. Digo, tenemos una sociedad participativa, ¿sí? No solamente en San Luis, en todo el país, porque además están pasando cosas que no las podemos obviar. Está Lucho, yo quiero hablar con él de este tema, porque estamos en un momento donde en el país están sucediendo cosas que nos van a afectar. La reforma laboral, la reforma previsional, la reforma tributaria, los tarifazos que vienen, el endeudamiento a larguísimo tiempo, todo lo que se aproxima va a ser complejo de vivirlo. Por lo tanto, me parece que el hecho de que podamos estar aferrados a políticas que de alguna manera nos permitan ponerle, no sé, no digo ponerle un freno, pero por lo menos tratar de amenguar los efectos de toda la nocividad que tiene lo que viene promovido por el gobierno nacional. Me parece que está bueno, que hay que... Sí. Viene el horror económico.
El horror económico no es la ausencia de plata solamente, no es la ausencia de economía cotidiana. Viene la desaparición del trabajo como hecho cultural, porque este modelo que está reconfigurando la matriz productiva del país avanza en ese sentido. Acá lo que se viene es algo que no es los 90 con el final que tuvo, porque esta es otra derecha, este es otro mecanismo de construcción de los grupos oligárquicos y tienen como enemigo principal al peronismo. El único freno que tiene esta estructura es el pueblo organizado, movilizado y conducido, y el peronismo con los dirigentes gremiales a la cabeza para resolver este problema. No es otra la discusión, ¿eh? Seguro. Quien crea que es otra la discusión se equivoca de cabo a rabo. Por eso pasan las cosas que pasan electoralmente acá. Claro. Y bueno, volvemos al tema de la avenida del medio. Roberto decía algo que es cierto. Hubo hasta políticas distintas. Desde la unidad del peronismo, con una conducción clara, se salió a trabajar para estas elecciones los candidatos que recorrieron con nuestro acompañamiento, no, pero recorrieron ellos cada calle de la ciudad. No salió, como en el caso de Poggi o en el caso de Ponce, decir estos son mis candidatos, que eran mudos, porque decían estos son los míos, voten a esto, que no los pudimos conocer, la sociedad no pudo tener un contacto piel a piel con esos candidatos. Y bueno, fracasó este sistema también, y casi que salieron empatados. La diferencia entre segundo y tercero es mínima, creo que son 1.700, 1.800 votos. Y bueno, se ha visto una forma distinta también de enfrentar las necesidades sociales, que es ir al cara a cara. Pero también en una elección donde el intendente puso la fecha, puso la cancha, jugó de local, puso los árbitros, puso todo, y encima perdió. Entonces, es como... Lo que representa un enorme desafío de cara al 2019. Claro, ¿sí? lo parafraseo desde lo deportivo para que se entienda. Claro. Y se puso la fecha, la cancha, los árbitros, no dejaba entrar al público visitante y perdió y salió tercero. La campaña del 2019 empezó el día lunes siguiente a la elección municipal, el 13 de agosto, ahora de noviembre, ya empezamos a discutir la elección del 2019. Y está bien que pase. Por eso es que vos decías recién, la politización que tiene nuestro pueblo y la necesidad de discutirlo. Ya se empieza a discutir en el barrio. Y está bueno que pase eso. Siempre que se ausenta la política, terminamos metidos en problemas. Cuando la política está presente en el territorio, ahí es donde nos elevamos. Y eso es lo bueno. Me encantó que vinieran. Gracias a los tres. Gracias, buenas noches. Está bueno todo esto, ¿no? Muy bueno. Muy bueno. Yo te voy a despedir a vos, que sos mi amigo. Y me quedo acá con los concejales. Lo bien que haces, quédate con ellos. Bueno, Chao. gracias. Chao, chicos, hasta luego. Bueno, Ayelén Macina, Joana, Claudio, Negro. Bueno, ¿cómo están viviendo este día, el día después? Más allá de que hayan pasado ya algunos días, ¿sí? La semana pasada estuvimos, había incertidumbre, no sabíamos cuál era el resultado, hoy ya lo sabemos, ¿sí? Digo, ¿cómo lo están viviendo? La verdad que muy, muy contenta. Fue un momento muy emocionante para mí. Son mis primeros pasos en la política, así que la verdad que mucho orgullo de representar a este partido, mucho orgullo también por mis compañeros. Sí. Y como escuchaba recién, hicimos una campaña humilde, hicimos una campaña desde abajo, siempre cerca del vecino, siempre cerca de la gente. Y es lo que vamos a seguir haciendo. Te venía escuchando recién en la radio, veníamos con Gustavo y te estábamos escuchando. Y veníamos, bueno, contando de alguna... Vos contabas cómo había surgido todo esto, ¿sí? De dónde venías, qué es lo que estabas haciendo, lo de la Secretaría de la Juventud, de la recorrida por los barrios, ¿qué es lo que rescatás? Digo, de todo eso, que son cosas que indudablemente se van juntando y van generando esto, ¿no? Digo, ¿qué es lo que rescatás? ¿Sos representante de la Secretaría de la Juventud aquí en el departamento de Pueyrredón? Es decir, los jóvenes de alguna manera te acompañaron, pero también vos contabas de otras inquietudes que han ido surgiendo a partir de tu intromisión en la política. Sí, bueno, como contaba hoy en la radio, la verdad que bueno, yo empecé a trabajar en la Universidad de La Punta, siempre tuve un acercamiento con los vecinos, con el barrio. Después, bueno, me llaman para trabajar en la Secretaría de la Juventud. Yo creo que este acercamiento a los jóvenes ha sido muy, muy importante y fue la juventud también la que nos apoyó en estas elecciones. De hecho, te cuento algo que me pasó que me emocionó mucho. El día de la elección llego a votar a mi escuela y tengo en la puerta un montón de jóvenes esperándome
que sabían mi horario de votación, sabían mi escuela, y los vi, en el primer momento que los vi realmente me emocioné, o sea, los ojos llenos de lágrimas. Para mí esto realmente es muy importante. Estoy muy oxigenada, primero por ser joven, tengo que seguir estudiando, obviamente, y seguir aprendiendo. Sí. Ahí está Lucho Martínez, una persona que nos ha ayudado mucho, un dirigente importante que cada vez que tenemos un problema levantamos el teléfono y lo llamamos a él. La política... Además Lucho sabe de todo, así que le puede preguntar de cualquier cosa. El libro gordo de petete, Lucho, lo que le pregunte Sí. lo sabe. Pero bueno, podemos tener errores como jóvenes, pero lo importante es seguir aprendiendo. Como decía en la radio, la verdad que a veces tener un estudio te da ciertos conocimientos, ciertos talentos, ciertas habilidades, pero lo mejor y lo realmente verídico se aprende en la calle, y eso es lo que hemos estado haciendo, tener ese contacto, ese vínculo y ese tacto con la gente que es lo que te da la posta, por así decirlo. Joana, ¿cómo estás viviendo? Digo, ¿cómo viviste el triunfo y cómo estás viviendo el hoy? ¿Sí? Y la verdad que estoy muy feliz de tener el equipo que tengo. La verdad que hemos trabajado muchísimo, muchísimo. Y creo que sin el apoyo de la familia esto a veces se hace imposible. Y sumarle a todo esto el apoyo de la juventud, como decía Yalén, fue muy cuestionado hoy en día el voto electrónico, ¿sí? Y como siempre dice el doctor Alberto, nosotros somos nativos digitales. Entonces, realmente no fue una barrera para nosotros el voto electrónico, perdón. Realmente hoy en día todos nos comunicamos por WhatsApp. Nosotros más los jóvenes tenemos 200 grupos de WhatsApp. No, pero lo que nosotros quisimos mostrar, sí, digo, para que quede claro, lo que nosotros quisimos mostrar fue que atrás del voto electrónico, que Ponce lo planteó como algo superador, había un negocio. Negociado. Un negociado, sí, eso es lo sí, que sí. quisimos mostrar. No es que es un gran político que tiene exacerbada noción de lo que significa la política y en este caso, digo... Sí, no, por supuesto. De hecho, nosotros, yo en las escuelas donde recorrí el domingo, mucha gente se iba muy molesta por la metodología que se estaba utilizando. Y realmente era el rechazo a eso también. O sea, son varias las caras para tener en cuenta en relación al voto electrónico. Pero por eso digo, ahora empieza un nuevo desafío que es estar en el Consejo Deliberante, representar los intereses de la gente, de tratar de vincularse con lo que son sus necesidades. Por supuesto. Claudio no ingresó... Yo más que todo, claro, quería agradecer a nuestros compañeros de la lista, a todos en especial, y a nuestros vecinos que confiaron en nuestro candidato. Nada más. Pero eso es muchísimo. Es tremendo. Está Agustina ahí enfócamela, está Agustina, que también fue candidata, no quiso pasar, pero nosotros la saludamos de acá porque también trabajó mucho, digo, todos trabajaron mucho. Negrura, contame cómo estás viviendo esto, ¿sí? Negrura, me encantó esa palabra. Ya nos vamos a poner blanco. No, vos no podés, vos tenés que seguir así, que hasta ahora te digo bárbaro, bueno, hermano. Está bien, por ponerme lente de contacto verdes. Bueno, está bien, no querés que me transforme. No. Bueno, yo la verdad que muy contento, muy contento. Es una experiencia nueva para mí, como decía allí, que la verdad que es un camino que ahora hay que enfrentar y bueno, con responsabilidad sobre todo. Y con diálogo con la gente, ¿no? Es algo que yo no quisiera perder en este camino, si Dios me da vida en los 4 años, de no perder contacto con la gente, de seguir visitándolo, de seguir reunirme con ellos, estar en charla, comentarles en reuniones cómo va la situación, de sus inquietudes que ellos nos dijeron ahora en la campaña, porque no hay que olvidarse de eso es muy importante, eso lo tenemos que guardar dentro y llevarlo dentro del Consejo. Después, bueno, se dialogará adentro, ¿no? Porque no hay que pelear, hay que dialogar adentro para que todos los abracemos y podamos darle la solución al vecino, que eso es lo más principal, ¿no? Acá no importa qué diferencia de pensamiento tenga cada uno, pero hay que pensar en el vecino, nada más. Y bueno, yo voy a seguir caminando. Ayer anduve visitando con alguien, tuvimos ahí una choripaneada, los recibieron en un barrio hermoso, con la gente disfrutando. Bueno, este es el momento del disfrute. Totalmente, ¿sí? Totalmente. Ando en el centro también caminando,
Y bueno, también están las miradas, ¿no? Las miradas de alegría, negro, te felicito, qué lindo. Y después tener la mirada del desprecio también, ¿viste? Pero no importa, ¿viste? Es así, yo también levanto la mano y los saludo a todos, ¿viste? Así que eso es bueno, ¿no? Dialogar con la gente y no llevarse mal con nadie. Así, muy contento, hemos caminado con los chicos tremendamente. Te digo, como dije el otro día, calzo 40 y me quedó la pata 44 ahora, ¿viste? Tanto caminar y andar por todos lados. Y agradecer a todos los de la lista, porque hay muchos, todos se destacaron y bueno, todos los acompañaron, a los ministros, a los circuitos, a todos los que nos abrazaron y bueno, los llevaron por todos lados. La verdad que Claudia, acá un amigazo también, que se caminó todo conmigo a la par y eso vale mucho, ¿no? Porque yo sin experiencia, enfrentar una situación nueva, no era un festival, no era un reality, era una responsabilidad. Quizá le doy a Gustavo, ¿no? Pero digo, ustedes son conscientes que lo que lograron es la ratificación de un triunfo histórico como fue el del 22 de octubre. Digo, esto tiene una trascendencia enorme. Lástima, él no quiere, estoy hablando de Cernesi, pero me encantaría hablar con él de este tema porque él entiende muy bien la política. Cuando pasan este tipo de cosas, ¿sí? Es decir, el 22 de octubre se obtiene un triunfo, el PJ obtiene un triunfo resonante, que es ratificado 15 días después o 20 días después en una elección municipal donde precisamente las cosas estaban orientadas quizá en otro sentido, lo cual, desde el punto de vista, cualquier politólogo puede hacer un análisis de esto. Es la ratificación de un camino. La gente te está diciendo, yo quiero que vos vayas por ahí. Digo, quiero que lo del 22 de octubre también se ratifique en San Luis, que eso es un poco también lo que pasó. Gustavo, pregunta para los chicos. No, hay un tema que es importante y que tuvo que ver con el comportamiento de los líderes de cada una de las listas. Para el caso de Ponce, puso la cabeza Ponce y se jugó. Para el caso de Poggi, que también perdió, puso la cabeza él en la diaria. Para el caso de los concejales del peronismo, prácticamente se les dio independencia política para que caminaran en la cancha solos. La pregunta mía sería la siguiente: ¿qué les dijo Adolfo ese domingo de la elección a ustedes? Tuvimos la oportunidad de hablar con él, la verdad que estaba muy contento por todos nosotros. Nos felicitó a todos, muy contento, estaba muy emocionado. La verdad que no nos dijo mucho. Mañana tenemos la primera reunión con él post elección. Yo le hice una pregunta específica, digamos, con respecto a todos los medios. Como decía hoy en la radio, para mí la exposición pública me cuesta mucho, es algo que lo voy a ir superando. Pero acá lo disimulás bastante bien. Y con vos ya estoy acostumbrada. Pero sí, me cuesta mucho, la política siempre la hice desde abajo, entonces le hice esta pregunta con los medios y nos dijo, vayan, sean ustedes. Digan lo que tengan que decir, hagan el análisis de campaña de lo que tengan que hacer, digamos, no hay mentiras, es la realidad. Claro. No hay nada que... Hay que contar la verdad, nada más. Hay que contar la verdad. La verdad de cada uno. Exactamente. ¿A vos qué te dijo, Negro? No, yo hablé muy poco con él, muy poquito, pero sí me recibió con un abrazo, muy lindo, muy linda victoria, me dijo. Y nada, después lo sacamos un par de fotos. Eso fue lo que hablé con él, pero una gran alegría. Bien, quiero que charlemos, que te quedes un rato con nosotros, que hablemos de muchas cosas que están pasando en el país. Yo no sé con qué cámara voy, me perdí, ¿sí? Ahí está. Bueno, ¿cómo analizás lo que pasó el domingo? Vos tuviste mucho que ver, ¿sí? Porque estuviste en contacto directo con los chicos permanentemente, ¿sí? Me parece que fue una exageración lo de los chicos. El cuerpo lo pusieron ellos. Yo creo que tiene una lógica. Cuando pasó lo del 13 de agosto, ¿te acordás que yo te comentaba que tenía la absoluta claridad de que el resultado de agosto no era un resultado político? Era un resultado que tenía que ver con un mensaje y un llamado de atención hacia nosotros mismos, pero nunca se había roto en ese mensaje la confianza de que seamos nosotros quienes estemos al frente de las soluciones de la gente. Después de que tomamos ese mensaje en agosto, nosotros pudimos entender que había una realidad que por supuesto tiene que ver con la Argentina, que tiene que ver con San Luis, pero nos estaban pidiendo que seamos nosotros quienes conduciéramos esta solución a muchas cuestiones sociales que pasaban en las cosas más básicas, que tenían que ver
desde el trabajo, desde la vivienda, una serie de cosas que alguien podría interpretarlas como que se trataba de clientelismo, porque muchos lo definieron de esa manera, pero nosotros tenemos la convicción de que en una familia que falta un trabajo y que en las condiciones nacionales que estamos viviendo, dar un trabajo, eso no es clientelismo, es una obligación. Cuando desde el otro lado están cerrando puestos de trabajo o están haciendo un ajuste espantoso en lo tributario, fíjate lo que pasaba hoy con las provincias. Es muy raro que las provincias hagan un llamado, se junten y llamen a las autoridades para decirle, muchachos, se equivocaron de vuelta. Es muy difícil eso. Esto no pasa en cualquier lugar del mundo, pasa solamente acá con Macri. Pero en definitiva, la confianza que tenía la gente a partir del llamado de atención de agosto, que nos dieron las herramientas, nos decían qué es lo que hacía falta para revertir la cuestión social en octubre, y el Consejo Deliberante de alguna manera tiene ese mismo trayecto. Saben quiénes están en condiciones de representar y quiénes están en condiciones de luchar por sus derechos, pelear por la ciudad de San Luis. Yo creo que la gente no se olvida lo importante que fue en algún momento cuando la provincia y la ciudad de San Luis estaban juntas. Sí. Me refiero hasta en lo político. El trayecto de progreso era enorme. Y la gente sabe, y yo creo que aspira y está empezando a razonar la vuelta a eso. Y estoy convencido que los chicos, desde la espontaneidad, desde la frescura, porque ellos no tienen la cabeza formateada, y eso fue muy importante. Porque al tener la cabeza sin formato, me refiero sin formato político, el formato político lo tienen, pero la experiencia social se la estaba dando la misma gente. Claro. Entonces encontró en ellos quien los escuchaba de verdad, sin discurso, no estaban preformateados. Y esto fue muy importante, porque la gente, como confió en los diputados en octubre, como confió en Adolfo también, confió en los concejales, porque saben que ellos tienen esta cuestión de, saben quién tienen de atrás como respaldo, saben que son chicos jóvenes que van a dar todo sin formato previo, sin prejuicios. Claro. O sea que hay una continuidad en la confianza. Lucho, vos sos un hombre de experiencia política a pesar de ser joven. ¿Por qué crees que la gente de San Luis le dijo que sí a Adolfo y le dijo que no a Poggi y le dijo que no a Ponce? Vuelvo a insistir. El puntano tiene en la retina muchas cosas, principalmente el pasado. Tiene el pasado de San Luis, tiene el presente de San Luis, pero también tiene el presente nacional. Lo tiene muy presente. Entonces saben que hay una manera de pensar, una manera de hacer las cosas, que está representada por el peronismo. Yo siempre digo que el peronismo, más allá de un fenómeno histórico, es una doctrina absolutamente presente. Y hay quienes se encargan de decir que era solo un dato del pasado. Y no, se equivocan. Yo les dije, cuando a vos te preguntan si te gusta tomar decisiones todos los días, estás hablando de peronismo, porque estás hablando ni más ni menos que de soberanía política. Cuando te preguntan a vos si tenés los bienes necesarios, tenés los recursos necesarios para llevar adelante tu vida, vos necesitas tenerlos, y eso es la independencia económica. Y cuando te preguntan si el medio te resulta hostil y te da las condiciones necesarias para que vos puedas progresar, eso es justicia social. Entonces, nosotros que lo tenemos absolutamente claro, sabemos que el peronismo es una descripción de lo que te pasa a vos, de lo que le pasa a él, de lo que le pasa a cada vecino. Entonces es muy difícil ir en contra del peronismo, porque es una descripción absolutamente humana. Y cuando nosotros tomamos decisiones de contención social, lo hacemos con el corazón, porque sabemos que la justicia social empieza en la casa, empieza con un trabajo, con la construcción de viviendas. Y creo que esta fue la explicación. Hay quienes se apartaron de lo esencial, hay quienes por acomodarse políticamente perdieron de vista. Me refiero hasta el mismo ex gobernador, es decir, él puso a flor de piel que la conveniencia personal, su ombligocentrismo, estaba muy por encima de las necesidades de su gente. Abandonó incluso la defensa de San Luis por representar él algo políticamente que no conmovía a nadie. Y le pasó, al intendente Ponce le pasó lo mismo. Entró en un juego de banalidad, de personalidad, y se olvidó de las cuestiones esenciales.
y la gente te percibe, la gente no es sonsa, te percibe en la calle, te percibe cómo actuás, te percibe con quién te juntás, lo que decís. Me parece que es razonable el resultado, absolutamente razonable. Yo creo indudablemente que en todas las circunstancias, cuando uno decide ser político, decide vincularse con la política, decide hacer de la política una herramienta real para tratar de modificar las cosas, y lo exacerba eso a partir del compromiso personal, después en todo momento hay que dar la cara. Sí, claro. En todo momento hay que dar la cara. Por eso digo, esto lo digo porque está Alejandro Cacase, que es el único que ha dado la cara, o por lo menos el único al que yo escuché, ¿sí? Así que con él vamos a hablar seguramente de todo este tema. Les quiero agradecer mucho que hayan venido. Quiero decirles que estoy seguro que van a hacer una excelente gestión, que además tienen el respaldo de dos líderes que la tienen muy clara y que saben exactamente qué es lo que necesita el pueblo de San Luis, y eso los va a favorecer a ustedes también. ¿Me querés decir algo, Negro? Sí, quería robarte un ratito nada más para mandarle las condolencias. Sí. Me tomo la TV a un compadre, guitarrero, colega, Hugo Sosa. Sí, bueno, para toda la familia, no pude llegar, pero las condolencias a toda la familia. Me sumo todos los que disfrutamos a Hugo. En este momento, indudablemente lo estamos recordando. Les agradezco muchísimo. Me encanta que hayan venido y les deseamos con Gustavo muchos éxitos, ¿sí? Que eso de alguna manera va a redundar seguramente en mejores alternativas para la gente de San Luis, ¿sí? Que es lo que importa en última instancia, ¿o no? ¿Sí? Nos vamos con este informe y cuando volvamos está Mariela Páez, intendente electa de Luján. Es decir, hizo una excelente elección. Con ella vamos a hablar. Está Ale Cacase, con él vamos a hablar de todo lo que está pasando en el país, que es mucho. Ayer en nuestro programa en CN23 estuvo Cristian D'Alessandro, que es un abogado previsionalista, ¿sí? Estuvo también la hermana de los Barros Echeloto, que es, esta es la nota de color, que es diputada electa de Cambiemos, bravísima, más o menos como los mellizos. Pero Cristian D'Alessandro, que es abogado previsionalista, nos puso en situación de lo que viene, de lo que está proponiendo realmente el gobierno, y es complejo, porque los que son jubilados hoy, de alguna manera lo van a padecer, y los que no lo somos, pero que en algún momento lo vamos a hacer, también lo vamos a padecer. Por lo tanto, de este tema tenemos que hablar con Ale, que siempre da la cara y seguramente debe tener una respuesta para esto, ¿o no, Lucho? ¿Sí? ¿Tu compañero? Seguramente. ¿Sí? ¿Van a seguir los dos? Seguimos los dos. ¿Está bueno tenerlo en la cámara o no? Sí, por supuesto, siempre es bueno tener un contrapunto. Claro. Siempre, porque entre el blanco y el negro se descubren los grises. Entonces siempre es bueno, además, esto que pasó en San Luis tiene que ver con una mirada nacional y una mirada de protección local. Y la gente, cuando decidió protegerse acá, sabe lo que está pasando allá. Entonces Sí. ese contrapunto es bueno para tomar decisiones. Bueno, nos vamos con este informe, pero antes anticipamos algo. Hicimos un informe de una mujer que tiene un nombre histórico, es decir, por lo menos para los puntanos y para los argentinos todos. Se llama Gatica, Eva Gatica, ¿sí? Eva Gatica es la hija del mono Gatica, quien restituyó o quien hizo todo lo necesario para restituir los restos del mono Gatica fue Alberto Rodríguez Sá. Y ella, de alguna manera, se sumó a todo esto. ¿Qué pasó después? Eva Gatica era casi la ministra de Deportes de Claudio Poggi. En su época prácticamente manejó el ministerio de una manera donde colmó sus vanidades personales y profesionales, entre paréntesis, que la llevaron a gastarse absolutamente todo. Si uno mira, digamos, lo que gastó Eva Gatica en aviones, en el trayecto en que ella estuvo contratada, digamos, por el ministerio, y hoy tendría que haber un ring por cada localidad de la provincia. Bueno, lo vamos a ver en un ratito. Ustedes me van a decir, pero es un personaje menor. Sí lo es, pero es un ejemplo que de alguna manera valida muchas de las cosas que nosotros venimos diciendo. ¿Sí? Que vino a hacer campaña por Poggi y que vino a hacer campaña, digamos, radial, mediática, por la gente de Cambiemos. Informe, lo vemos.
El fracaso de Cambiemos. Pensaron que la ciudad era suya y ganó el peronismo unido, escuchando al pueblo y haciendo cosas que ni ellos ni Ponce hicieron por la gente. Lo de Cambiemos en las elecciones municipales fue un fracaso. ¿Por qué? Simple, demostraron que hacen política de café. Hablan de los otros, critican a los que hacen y creen que con eso les alcanza para captar el voto de la mucha gente que perdió el poncismo en la ciudad de San Luis. Perdieron otra vez, el peronismo unido les volvió a ganar. Ese es el quid de la cuestión. Se la pasaron hablando sin hacer nada y el 22 de octubre recibieron la respuesta del pueblo. Perdieron. Pero volvieron a repetir la fórmula de la ciudad capital, creyendo que con los votos de los radicales y el descontento con el intendente les daba para posicionarse, pero se olvidaron que el peronismo existe y perdieron de nuevo. Por eso ellos hacen un gran alboroto por los 2 concejales que metieron con el 28% de los votos, para desviar la atención, porque en realidad fue un duro revés. Daban por descontado que la ciudad era suya, otra muestra de ceguera política y creerse más de lo que son. Tras esta segunda derrota, en la UCR analizan que otra vez nada le sumó que Poggi hiciera campaña. Es más, un quevedista se preguntó preocupado luego de ver los resultados finales: Poggi hizo campaña, el Adolfo no, y nos ganaron igual. Lo de Poggi no alcanzó ni siquiera para seducir al electorado para que vaya a votar. ¿Para qué los tenemos entonces pegados a nosotros? Bueno, tenemos un bloque que seguramente va a ser de su interés. Está Ale Cacase. ¿Cómo estás, Ale? ¿Bien? Muy bien, Alberto. Buenas noches. Un gusto saludar. Un gustazo. Está Mariela Páez, intendente electa de Luján. ¿Qué tal? Buenas noches, Alberto. Gracias por estar. ¿Sí? Y se quedó Lucho Martínez, con quien vamos a hablar junto con Ale de... yo les pido que hablemos de... la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma tributaria, todo esto que nos está proponiendo el gobierno, que por otra parte, en algunos de los temas, ya la cosa tiene estado legislativo, por lo tanto está en el marco del debate. El debate ya, digo, todos los programas de estas características promueven este tipo de debate porque es lo que nos va a tocar vivir. Pero antes de todo esto, yo les propongo que vean este informe que hemos preparado, el boom boom de la noticia política. Mírenlo. 1989. Ocupación, empresario, corrupción en contrato de obras públicas sin licitación. 2001. Ocupación, empresario, procesado por contrabando. 2002. Ocupación, presidente de Boca Juniors, procesado por sobreprecios y administración fraudulenta. 2010. Ocupación, jefe de gobierno porteño, procesado por abuso de autoridad, escuchas ilegales y asociación ilícita. Macri y la corrupción. Una vida fuera de la ley. Sigue el baile. Las causas siguen. Traen cola y que sigue el baile. Cada caso que yo vea algo raro, voy a ser el primero en ir y denunciar. Para conocer una persona, es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. Yo era dueño de una empresa que no había declarado cuando asumí como jefe de gobierno. Cuando uno evade, cuando uno esconde ese dinero, como mínimo está evadiendo el impuesto a las ganancias, que es el 35%. Y que me lo escuchen hasta aquellos que están allá al fondo. Siga el baile, siga el baile. Sí, Mauri, ya lo escuchaba. Todo en tu gobierno es medio... sucio. Ayer el presidente Macri se refirió por primera vez al blanqueo de su hermano Gianfranco. Esto sí que es un escándalo. Esto sí realmente es un escándalo de proporciones. Yo por varios invitados. Se puso el blanqueo de capitales, que ya es moralmente ruidoso. Se extiende por decreto a los familiares y la familia presidencial blanquea. La palabra blanqueo suena linda. Para blanquear primero tienen que tener plata negra. Que el hermano del presidente blanquee 35 millones de dólares significa que durante muchos años evadió impuestos por 35 millones de dólares, por el capital de 35 millones de dólares. Y la verdad
es que es gravísimo, que es el hermano del presidente, y es gravísimo que se haya autorizado. Esto, entre otras cosas, lo que indica es que Macri, presidente, no tiene 122, 126, declaró 126. Excelente, claro. Porque si el hermano, que no es dentro del grupo tan importante como Mauricio ha sido la mano derecha de su padre. Yo siempre vivo hablando de la importancia de que los argentinos nos comprometamos a vivir con la verdad. De Argentina, Mauricio Macri es el único presidente latinoamericano que aparece en estos archivos denominados Panama Papers. Ay, Mauri, así es la cosa. Tu hermano, tu papá y todos los amiguitos de Mauri están invitados al Salón de la Repartija. Hay un tema que parece cerrado y se vuelve a abrir todo el tiempo. Es el caso de Panama Papers. El presidente argentino aparece como director en una empresa en las Islas Bahamas, Flex Trending Ltd., en la que también figura su padre, Franco Macri. Estas empresas, y sobre todo cuando se abren en paraísos fiscales, tienen el objeto de trampear, o lavar dinero, o eludir pago de impuestos, o ocultar patrimonio. Y aquí aparecen los Paradise Papers, el nombre del ministro Juan José Aranguren. Al nombre de Caputo ahora se suma el del ministro de Energía, Juan José Aranguren, en los Paradise Papers. ¿Qué tal, vicepresidenta? ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué nos puede decir? Bueno, ¿qué nos puede decir de la citación para la indagatoria? Ayer dije que no, digamos, que las cosas que tienen que ver con la causa no las contesto yo, que hemos decidido que eso hace rato ya cuando puse la... ¿A usted la citaron? Y ya te digo, yo todo lo contesto en la justicia y está el abogado para contestar eso, nada más que eso. Gracias. A ver, entendámoslo. Mauricio Macri, a través de Pratt Guy, le paga a Paul Singer 2.426 millones de dólares en abril del año pasado para que Paul Singer los pueda, según un acuerdo común con su socio Germán Efromovich, principal accionista y dueña de Avianca, para poder pasar una parte de esos 2.426 millones de dólares que le pagamos nosotros los argentinos a Paul Singer, buitre asqueroso, repugnante, vil y criminal, para que él esa plata se la dé a Avianca, para que Avianca venga acá y compre Macri Jet de Mauricio Macri. ¿Cómo se hicieron bien? ¿Vio qué lindo que es el círculo de los negocios? Esa sociedad offshore de la cual Aranguren había sido director, digamos, hace unos 15 años, cuando él era ejecutivo de Shell antes de venir a Argentina, ganó 13 contrataciones para proveer gasoil al Estado. Luis Caputo, vinculado, amigo aparte de Pratt Guy, que estaba, su tarea, su trabajo es de broker, es decir, de colocador de bonos. Esa tarea era conocida, la desempeñó hasta el día antes de asumir su cargo, primero como secretario y después como ministro. No sabemos quiénes tienen las acciones, obvio, si para eso se inventan estas empresas, para que no sepas quiénes tienen las acciones. Obvio. Además, generalmente estas empresas no tienen capital, porque en realidad se inventan para triangular plata y nada más. Quedó clarito, ¿no? Ni agua hay que echarle para verle el fondo al asunto. Para ir cerrando, un cuentito de papá, que de Franco solo tiene el nombre. Y vinieron y digo, ¿qué pasa? Que están todos acá junto, toda la plana mayor. ¿Qué error he cometido? No, dice, no has cometido un error. Te vinimos a pedir a tu hijo. ¿Cómo? Me están jodiendo. Mi hijo, sí, lo queremos para prepararlo para presidente. Hablo por los hechos y creo que son contundentes. Bueno, qué bravo ese informe, ¿no? Que acabamos de ver. Pesado y duro. Pesado y duro. Bueno, ¿algo para decir? Me preocupa que te
está gustando mucho esto del informe amarillista, muy TBR, C5N, muy propio del kirchnerismo. No. Esto de la alianza del Frente Unidad Justicialista te está haciendo convertirte en un periodista del kirchnerismo. Qué feo que vos intentes desprestigiarme a mí para no hablar del fondo de la cuestión. No, pero que lo noto porque todos estos meses has venido con este tipo de informes, muy propio de la década kirchnerista. Perdón, pero digo, los informes no vos son... no eras así. Como vos los informes no son como falsos. me decís vos a mí, bueno, yo te digo ahora vos. Vos no digo, eras no, pero así, Alberto. los informes tienen que ver con la realidad. Así es otro tipo de periodismo hasta que se aliaron con el kirchnerismo y ahora haces esto. ¿Te molesta que cuente estas cosas? Bueno, sí, te molesta. Pero son sesgados, obvio. Bueno, está bien. Indudablemente yo presuponía que vos no ibas a estar de acuerdo, pero bueno, la idea es mostrarle a la gente qué es lo que hay detrás del personaje. Lo que hay detrás del presidente es todo esto. La idea es que hablemos un poco de lo que se viene. Lo que se viene es la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma tributaria, un endeudamiento que indudablemente nos condiciona a los argentinos de cara al futuro. Y me parece que están presentes dos de las voces más representativas que tiene la provincia en cuanto a la política, y son ustedes. Más allá de que ocupen un lugar en la legislatura provincial, seguramente en algún momento lo van a ocupar en el Congreso de la Nación. Así que, bueno, hagamos de cuenta que estamos allí, ¿sí? Sí, primero, hay muchos temas en discusión en la agenda. Como decías, tras las elecciones ha habido propuestas de reforma importantes por parte del presidente Macri, que ha planteado esta idea de reforma permanente o reformas estructurales que necesita nuestro país. Primero, lo que celebro es que son agendas que se impulsan desde luego con una idea dirigida desde el gobierno de lo que se quiere hacer, pero también con mucho diálogo, ¿no es cierto? Es decir, son reformas que requieren, para ser aprobadas, necesariamente del consenso en el Congreso, donde el gobierno no tiene mayoría, y es positivo que haya una discusión plural entre las fuerzas, pero también con todos los actores involucrados. Fíjate que, por ejemplo, el caso de la reforma laboral hoy ha estado siendo intensamente discutida con la CGT. De hecho, la CGT, como principal central general del trabajo, ha prestado de acuerdo para con la reforma a partir de una negociación en la que hay puntos que se han eliminado, otros puntos que se han agregado, con mucha apertura desde el gobierno para hacer cambios. Y lo mismo pasa con el tema de la reforma tributaria y las provincias, porque la reforma tributaria tiene un componente sí de reforma de impuestos, sí, pero también tiene un componente importante de coordinación fiscal con las provincias, y en esto creo que hay algo muy importante señalar. Es para preocuparse, sí, digo, para los que vivimos en el interior. No, pero digo por esto, hay una preocupación, y es para desechar, por decir esa preocupación. Está el tema de la provincia de Buenos Aires, que como se sabe hace mucho tiempo está rezagada en el tema de la coparticipación, con el problema del fondo del conurbano, pero se le ha buscado una solución a este tema que sea recuperar los ingresos de la provincia de Buenos Aires, pero sin afectar los ingresos del resto de las provincias. Es fundamentalmente a partir de este pacto fiscal que se está proponiendo la nación la que va a aportar esos recursos. En estos días hacíamos un cálculo con el diputado Fara, que está en la Comisión de Finanzas en la Cámara, y el efecto para San Luis, para nuestra provincia, en lo fiscal en esto, es un efecto neutro. Es decir, porque primero, para el fondo del conurbano había una detracción que se hacía del 20% del impuesto a las ganancias que iba para la ANSES. Esa detracción no se va a hacer más y se va a entregar a las provincias. Y entonces eso va a ser un volumen de recursos mucho más fuerte para las provincias, que hace que recuperen las provincias ingresos para compensar el tema del fondo del conurbano. Es muy bonito como suena, sí, siempre. Tienen, lo dice bien, Ale, ¿viste? Sí, pero Cambiemos tiene esa habilidad de generar esos titulares que parecen lindos y no son más que eso. La verdad es que yo sigo teniendo la percepción de que la estrategia de negociación de ellos es, primero, generar un estado de cosas de alarma y preocupación, llegar al punto donde existe el temor incluso de las provincias. Ellos generan una amenaza de presión para luego negociar frente a la presión, y terminás diciendo vos: gracias por la vallaspirina que me das, o gracias por la curita que me das, gracias por la cremita que me pusiste. Ellos generan a la provincia una presión, un temor enorme, para obligarlas, por ejemplo, a decirle: bueno, está bien, vamos a ver cómo solucionamos el fondo bonaerense, pero ustedes renuncien a los juicios que tenemos contra la nación. Generan estas cuestiones.
te generan una amenaza de reforma laboral que incluye 7, 8 puntos, cuando en realidad ellos saben que hay 3 o 4 puntos claves, neurálgicos para ellos. Entonces, como te generan una presión enorme, después te dicen, no, somos re buenos, 7 los vamos a dejar de lado, nos vamos a quedar con estos 3. Toda la vida quisieron los 3. Hay una mecánica de la negociación que es muy peligrosa porque es esto: ellos primero instalan temor, primero generan una conmoción económica, generan esta cosa para después retroceder. Esto que estamos diciendo constantemente, que van y vienen, no es un error, es un método de negociación. Ellos te tiran sobre la mesa 5, 6, 7, 10 puntos, cualquiera, sabiendo que solo les interesan 2. Entonces disipan entre la atención de sus interlocutores en 4 o 5 cosas para después quedarse con 2 y ellos ya saben cuáles son los 2. Pero lo cierto es que si uno mira en conjunto el plano de la reforma tributaria, el plano de la reforma laboral y demás, la verdad que la reactivación económica sigue igual. Solo hay, como decía el papá de Mauricio, cuando fueron los empresarios a pedirle que sea presidente, hay una cuestión dirigida específicamente a favorecer a un sector. Sí. Que ellos le explicaban bajo la teoría del derrame, que había que poner la plata arriba, que esto solito iba a llegar abajo. La verdad es que está todo pensado de esa manera. Y querés que te diga una cosa que parece chabacana, pero a mí me sonó repugnante, pero es la mejor descripción de este gobierno. Es lo que hizo, no sé cómo se llama, la cheta del country, que decía esto del perfil moral, visual. La verdad es que esa persona hizo la mejor descripción de lo que es este gobierno. Realmente no le importan las provincias porque de hecho las trata todas igual, cuando en realidad tienen que entender que no son todas iguales. Hace una descripción de lo social donde realmente describe de cuerpo entero a Mauricio Macri, sus empresarios, sus amigos, su conducción política. Es lo que describió la cheta del country. Bueno, Gustavo, pregunta si no... No, Alejandro habló de casi una necesidad de hacer reformas porque la Argentina lo necesita. ¿Vos creés que con este déficit que se ha generado, este endeudamiento, es posible tirar de la cuerda con los pobres? Primero, creo que en atención a lo que decía Lucho, es cierto que es una agenda ambiciosa que se está planteando y de hecho en algunos puntos lo debiera hacer aún más o necesitamos reformas más fuertes. El asunto es que el gobierno está bien atento a lo que es posible implementar en la práctica, por eso es que busca hacerlo gradualmente y por eso es que busca realizar consensos. Fíjate por qué la necesidad de lo que me preguntas. Fíjate, por ejemplo, en el orden fiscal nosotros tenemos un déficit muy importante. Lo tiene la nación y lo tienen las provincias en su conjunto. Esto se busca atender. Pero hay medidas que vienen hace largo tiempo siendo reclamadas. Por ejemplo, el hecho de que el impuesto al cheque baje o pueda ser tomado a cuenta el pago de ganancias. El hecho de que se grave la renta financiera, que es algo largamente pedido y que se introduce en esta reforma. También que tenemos impuestos al trabajo que son muy gravosos. Acá paga lo mismo en porcentaje un salario de 7.000 pesos que uno de 80.000 pesos. Eso no tiene ninguna progresividad. Entonces, de hecho, que los impuestos al trabajo para los salarios más bajos sean más bajos que para los salarios más altos me parece algo razonable en un país que tiene costos laborales muy altos que no tienen que ver con el salario que tiene la persona en sí, sino con todos los otros costos asociados al sistema laboral y que nos resta competitividad. Y eso es lo que se está buscando restaurar. Después, lo que se le ha pedido también en esfuerzo a las provincias es que todas las provincias, y eso incluye a San Luis y a todos los demás distritos, porque es la forma que tienen de recaudar, su principal impuesto es el impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto sumamente distorsivo. La ley de coparticipación establecía que había que eliminar los impuestos a los sellos, prácticamente ninguna provincia lo eliminó, San Luis tampoco, entonces cualquier transacción que se hace cobra impuestos a los sellos. Entonces lo que le está pidiendo ahí a las provincias es decir, fíjense de recaudar de otras maneras, como puede ser con los impuestos patrimoniales, con bienes personales y demás, que no haga que haya una afectación tan profunda sobre la actividad económica. Tenemos una necesidad de hacer reformas para poder hacer que respecto a la caracterización despegue. que acaba de hacer Lucho, que tiene que ver un poco con todo, porque vos te estás refiriendo a la reforma tributaria, pero él avanzó sobre la reforma laboral, que es un hecho. De hecho,
vos mismo diste cuenta de las negociaciones que se están estableciendo con los distintos gremios, con la Secretaría, yo también lo sé. Es decir, la reforma previsional, que es algo que indudablemente no podemos soslayar porque va a afectar de manera directa, porque además están estableciendo una metodología en cuanto a la forma de aumentar la jubilación, que va a ser distorsiva y que va a ir en contra precisamente de lo que van a recibir los jubilados, que va a ser menos, inexorablemente va a ser menos de lo que debería ser si consideramos cómo está estipulado hoy. Lo que pasa es que esta visión que transmiten de que el gobierno está en contra de los pobres o que busca perjudicar, ciertamente yo no la comparto, pero me parece que las políticas en la práctica demuestran que es falsa. Por ejemplo, en el tema de los jubilados, el gobierno hizo la ley de reparación histórica que permitió que cientos de miles de jubilados cobraran los juicios que por años no se le estaban pagando en el kirchnerismo. Cristina Kirchner, que fue la que vetó el 82% de la jubilación móvil, de la jubilación mínima, Pero la reparación histórica es una simplificación lo que vos estás haciendo. No es una simplificación, es una enorme transferencia de recursos pero lo hacia los jubilados. Lo estás definiendo bajo una simplificación. La reparación histórica implica otras cuestiones. Lo que te digo es una medida concreta que hay. Ahora completo esto y lo dejo. Estoy hablando de una medida concreta en la que 500.000 de juicios había de jubilados que no cobraban sus haberes como marcaba la Corte Suprema, que el kirchnerismo no se los pagaba, de un gobierno que había vetado, como digo, el 82% móvil a la jubilación mínima, y ahora vino un gobierno y buscó los recursos, lo hizo también a través del blanqueo, ¿no? Pero buscó los recursos para poder asignarle a esos jubilados que cobraran el dinero. Entonces, eso es verdaderamente una reparación. Siempre hay detrás un metamensaje. Cuando ellos tenían la necesidad de decirle a sus amigos, che, muchachos, traigamos la plata, encontraron una excusa social, que era la de la reparación histórica, para decir, miren, nosotros tenemos afuera un montón de plata. Démosle algo a los jubilados como para tener la excusa de decir, che, qué buenos y qué generosos que somos los empresarios que vamos a traer de vuelta la plata a la Argentina para pagar a los jubilados. Este es el peligro con el que se conducen. Fíjate lo que está pasando ahora, incluso con el tema de los bonos, los mensajes que digo que son peligrosos. Parte de la reforma laboral que ellos pretenden, que incluso que es bajar las escalas de indemnización por despido, incluso eliminar algunos de los rubros que con normalidad y habitualidad se pagaban para formar la masa de indemnización, que en muchos casos hasta judicialmente se habían incluido aquellos bonos que permanentemente el trabajador daba. El Estado Nacional, fíjate que sale a decir no voy a pagar el bono, como una manera también, en este caso yo estoy mirando que asume una presión política, es decir, no pago el bono, pero en realidad es para que no haya presión sobre los empresarios y se vean obligados a pagar bono. Porque el mensaje, no, como la nación no paga bono, sus amigos, los empresarios, van a decir yo no pago bono, si la nación no paga. Si el Mauri dice que está todo bien, que la inflación no es nada, ¿por qué voy a pagar yo el bono? Entonces fíjate cómo todo está dirigido a encontrar ese objetivo. Y lo más curioso es que dicen, no hay inflación, pero ya anunciaron que para diciembre aumenta el gas el 48%. Para todos los residentes que nos están viendo, el 48%. Entonces dicen, no hay inflación, los argentinos no necesitan el bono. Yo sé que el bono no forma parte del salario, pero es un gesto de compensación. No le podés decir a la Argentina, después de todo el ajuste que ha hecho el Mauri, decirle que no necesitan el bono. Entonces, digo, tienen un discurso ¿Qué opinión que te merece dañino. el tema ese? Sí, primero tiene que ver con lo que había planteado Gustavo. El país vive de prestado hace tiempo y entonces nosotros haríamos demagogia frente a la población si creemos que todos los años podemos seguir endeudándonos. Es decir, heredamos de Cristina Kirchner el déficit más alto de la historia de la recuperación democrática. Seguimos con el mismo nivel de déficit, pero es decir, tenemos un Estado que vive de prestado
Y entonces eso obviamente que lo tenemos que solucionar. Es decir, el gobierno tiene como un objetivo que es resolver el déficit fiscal, público. pero lo quiere resolver con deuda. No, Digo, es una locura. Yo lo que te quiero decir es esto, Alberto, en general. Tenemos problemas muy graves Pero en la coincidís Argentina. con esta caracterización porque es así. Digo, es decir, Sí, había deuda en el 2015. Nos endeudó en 100.000 millones de dólares durante 20 meses pero y la tiene deuda previsto 48.000 La más. deuda no es nueva. El país hace años se viene endeudando. Pero O sea, ahora lo no. que te quiero decir es que tenemos un país que tiene problemas graves. Uno es el de la deuda pública que tiene la Argentina, que no hubo desendeudamiento, porque si teníamos más de 200.000 millones de dólares de deuda, 8 puntos de déficit del PBI cuando se fue el anterior presidente, entonces un problema de endeudamiento grave. Tenemos un problema laboral gravísimo. 4 de cada 10 trabajadores están en negro, no tienen aporte jubilatorio, no tienen obra social. En San Luis pasa lo mismo, 4 de cada 10. Y entonces es como que decimos, no, el sistema laboral nuestro que tenemos, que quede como está todo bárbaro cuando tenemos el 40% de los trabajadores en la informalidad. Es decir, tenemos que afrontar todos, no solo el gobierno, la oposición, los distintos partidos, tenemos que afrontar que Argentina tiene problemas graves. Entonces, como estamos haciendo las cosas hoy, hace 3 años y hace 5... Bueno, pero este estado de precarización laboral no lo resuelve el problema laboral. Digo, ustedes 3 son abogados, Gustavo, ayúdame en esto. Lo que te quiero decir es que frente a un país que tiene 40% de informalidad, no podemos decir, no, miren, no hay que tocar nada en las leyes laborales como están, que el país así funciona bárbaro, donde tenés todo un gran sector excluido y algunos otros que tienen determinados beneficios. Pero yo insisto, no sería igualitario. Cuando vos decidís cuál es la variable de ajuste que vas a usar, es el famoso concepto del coste de oportunidad. Yo ajusto acá o ajusto acá. El problema es la elección de dónde ajustan ellos. Porque sí, ahora estamos introduciendo la renta financiera, porque hemos sacado los subsidios a la clase alta. Eso es lo que hemos hecho. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Por eso digo, es sesgado decir que está en contra de los... A ver, ahora, Alejandro, respecto al tema laboral, que es un tema, como vos decís, grave, ¿no sería mejor aflojarle por el otro lado que bajar los aportes patronales? Los impuestos al trabajo, Gustavo, desalientan la contratación de los trabajadores. Fíjate lo que te decía, el impuesto a las ganancias es progresivo según el nivel de ingreso que tenés. Los impuestos al trabajo no. Es decir, vos cobras un salario de 7.000 pesos y pagás 27 puntos de impuesto al trabajo. Vos cobras un salario de 80.000 pesos y pagás el mismo porcentaje de impuesto al trabajo. Si nosotros logramos reducir los impuestos al trabajo para los salarios más bajos, eso baja el costo laboral para los empleos más regulares, más normales, y eso favorece la contratación. Me parece una medida adecuada. Yo preferiría subir el impuesto a las ganancias para los salarios más altos, que suele ser algo problemático en la Argentina, y conservar que los salarios más bajos paguen menos impuestos. Porque si yo tengo aportes enormes a los trabajadores que cobran salario mínimo, y por supuesto eso va a resentir el empleo. Digo, yo lo que tengo claro Me es parece que, muy progresivo y en favor de los hay una salarios sociedad más que bajos. está hay mucha gente que está realmente preocupada frente a todo este escenario, ¿sí? Cada uno desde donde le toca, desde aquellos que están jubilados o se van a jubilar, el tema de la reforma previsional los tiene movilizados, los trabajadores también. Bueno, vos estabas hablando de todo lo que implica la reforma tributaria que están planteando, que indudablemente hay que aceitarla muy bien, porque si no va a haber sectores que van a ser absolutamente afectados y otros absolutamente beneficiados. Puede ser muy inequitativa, ¿sí? Por lo tanto, digo, estamos frente a un escenario que es bastante complejo, ¿sí? Y que, por otra parte, todos sabíamos que iba a ser así, porque nosotros habíamos dicho, lo hemos hablado un montón de veces acá y en todos lados, que este gobierno tenía estas ideas, que las había metido debajo de la alfombra y que las iba a desempolvar apenas transcurriera la elección. El resultado del 22 de octubre lo envalentonó todavía más y por eso en una semana dio a conocer todo esto. Sí, yo lo que digo, Alberto, como conclusión es eso. No es que cada punto de lo que está propuesto por la reforma en el gobierno sea excelente, está puesto para el diálogo. Pero sí está claro cuáles son los objetivos de la agenda que está planteando, que son simplificar nuestro sistema fiscal, reducir la presión tributaria, que es de las más altas en toda América Latina, hacernos un país más competitivo para que económicamente podamos tener
un mejor desempeño, que haya más contratación de empleo en un país donde tenemos una altísima informalidad y que haya mayor coordinación fiscal con las provincias y responsabilidad. Esos son los objetivos. Te cambio el tema, te meto en el tema local. ¿Qué evaluación haces desde el resultado del domingo en la municipalidad o en la ciudad de San Luis? Bueno, primero creo que esperaba que fuera una elección distinta en cuanto a que iba a haber 3 fuerzas presentes. En las elecciones en agosto y en octubre tuvimos una fuerte polarización entre los 2 grandes frentes que hubo, Unidad Justicialista y Avanzar y Cambiemos por San Luis. Ya anticipábamos que el municipio iba a tener otro protagonismo en la elección municipal. Salió tercero, obviamente, y eso creo que es mala noticia para el oficialismo municipal, porque siguieron siendo las 2 fuerzas principales las que salieron primero y segundo, y el municipio quedó relegado, lo cual compromete, por supuesto, la gestión. En cuanto a la elección en sí, también hago algunas reflexiones. Creo que es muy positivo que hayamos repetido la experiencia del voto electrónico. Me parece que hay que extenderlo a la provincia, como se ha hablado, y a todo el país también, como es la intención del presidente. No es bueno que votemos tantas veces. Me parece que lo del domingo fue una muestra de que la ciudadanía estaba cansada también de ir a votar, la participación fue baja, tuvo que ver con que ya era otra vez más ir a la elección. Hay que terminar con esta especulación de los gobernantes de convoco la elección según el día que me conviene a mí para mi gobierno municipal o provincial. Creo que hay que hacer como tiene la nación, una ley donde se establece la fecha de las elecciones y es para siempre, y en lo posible hacer que los ciudadanos tengan que ir una sola vez y no 3, 4 o 7 como suele pasar en algunos años. ¿Implosionó el Frente Cambiemos? No, para nada. Es decir, nosotros tuvimos un resultado en octubre, volvimos a hacer la porque se están segunda echando culpas, ¿sí? ¿Quiénes se están echando? Todos se están echando culpas. El único que no echa culpa sos vos, porque en realidad, sentís como que lo tuyo está al margen, pero es decir, Ricardo le echa la culpa a Poggi, Poggi le echa la culpa a Ricardo, es decir, los del PRO se sienten absolutamente fuera de toda esta movida. Primero, creo que fue un frente que ha tenido un desempeño muy importante, porque al lograr unir la oposición obtuvimos cerca del 45% de los votos. Por supuesto, hay análisis y cuestionamientos, no entre dirigentes, sino como frente de qué pasó entre la elección primaria y la general para el cambio de resultado. Pero creo que hay una convicción de todos, en el frente de todos los partidos, que esta es la herramienta con la que tenemos que construir de cara al 2019. Tuvimos un debut electoral este año, pero que hay que consolidar el frente como alternativa política frente al gobierno provincial para la elección a la gobernación. Te dejo el cierre, lo del domingo de alguna manera consolida lo del 22 de octubre. Sí, totalmente. Digo que, te decía hace un ratito, consolida o continúa con un estrechón de manos, un sistema de confianza que tiene el ciudadano con nosotros, que sabe en definitiva quién lo protege. Esa es la definición, sabe quién lo protege. Bien, les agradezco. Gracias. Para mí es un lujo tenerlos. ¿Usted se siente contento cuando viene Alejandro o viene Lucho? Sí. Me gustaría verlo más en lucha los dos. No, pero hoy están tranquilos, hoy es un programa... En la cámara luchamos. Un programa de reflexión, un programa de reflexión. En la cámara luchamos más, si querés ir Pastores a vernos allá. Sí. Lleven las cámaras allá al recinto. Sí, claro, el debate lo dejamos... No, pero está bueno que se generen estos... de alguna manera, no digo debate porque no lo hubo, pero sí que los dos puedan plantear las cosas desde donde la ven, o cómo la sienten, o cómo las creen, y que podamos, generar este marco, y que por otra parte lo hemos generado siempre, lo hemos generado siempre, así que está bueno. Gracias. Lindo el saco. ¿Viste? Te compito hoy con el saco. Siempre querés destacar vos, Alberto. Lindo el saco. Bueno, me voy con una gran triunfadora. Ganó en Luján, se llama Mariela Páez, ¿sí? Así que, ¿cómo estás viviendo esto de ser la intendente electa de Luján? Es muy fuerte, es muy lindo. Yo disfruto por sobre todas las cosas por Luján, por la gente de Luján, porque Luján la gente está esperanzada y quería un cambio, y evidentemente el pueblo logró pronunciarse. Sí. Y bueno, me alegra mucho poder representar al doctor Adolfo, al doctor Alberto desde ya, con el acompañamiento, como siempre, también el doctor Carlos Arnese, y el agradecimiento profundo de una respuesta tan clara, tan leal, como lo ha hecho el pueblo de Luján.
y es la voluntad del pueblo, ¿no? Y yo creo que es muy importante saber respetar la voluntad del pueblo, Claro. que es lo que ahora debemos hacer, respetar. Ahora nos va a contar cuáles son los desafíos que te has impuesto, pero a ver, Gustavo. Mariela, Sí. ¿esta fue tu primera incursión en la política o ya habías tenido alguna experiencia? Yo ya había tenido experiencias desde el punto de vista institutivo, o sea, institucional. Yo en realidad estuve en el Ministerio de Educación, de Hacienda, cuando estaba el señor, el gobernador Adolfo en su momento. Y bueno, siempre estuve con los proyectos y la ayuda con la gente. Y en cierta forma es política, es colaborar, es ayudar. También estuve al frente de la gerencia del Hotel Salvis, de Luján, de las 14 hosterías en 1996. Fue una experiencia muy linda. Y sí, siempre estuve excursionando, sí. ¿Con qué te encontraste? O digo, ¿con qué crees que... ¿Con qué te encontraste? No, porque todavía no asumiste. Es decir, pero yo tengo entendido que el amigo Hernán Gatica está pateando todo para adelante. Por lo tanto, me parece, las obligaciones, te vas a encontrar con una situación bastante compleja. Digo, ¿cómo te lo imaginás? ¿O ya sabés? ¿Has hablado con él? ¿Te ha posibilitado ver las cosas? ¿Cómo es la situación? Sí, en realidad lo que yo veo que Luján en el famoso puerta a puerta, que fue fantástico, el conocer a la gente, Sí. el saber escuchar, y creo que eso me ha llevado a ser el producto de lo que es hoy, que es la respuesta de un proyecto, que ese proyecto lo formulé con la escucha de la necesidad y urgencia de cada uno de la gente de Luján. Y lo importante de todo esto era la necesidad que tenemos, que es el agua. Claro. Uno de los proyectos más importantes, que es la necesidad, porque somos damnificados en el agua potable. Ajá. Hace más de 8 años que no hay agua potable en Luján. Y también tenemos la caída de un dique tan bello, tan importante, porque si bien sabemos que tenemos un cordón central brillante que sale de Capital, toma departamento Belgrano, departamento Ayacucho y Pringles, y por el recalentamiento global pasó de alto un dique que era previsto para poder lograr evitar la inundación, que se podría haber mantenido, cuidado, y no se hizo. Entonces tenemos que recuperar el dique, recuperar las acequias y recuperar lo que es la personalidad de Luján, o sea, que es los naranjales. Para eso es muy importante dejar, o sea, ante esta especulación financiera, tratar de regresar a lo que es la producción. ¿Por qué especulación financiera? Y porque es importante de que dejemos de especular, sino que vayamos a lo que es la producción y el trabajo, crear la cultura del trabajo de Luján. Y de esa manera es recuperar la personalidad de Luján, Sí. que es el trabajo de los frutales, el trabajo agrícola, y que necesitamos el agua. Claro. El agua. A ver, Gustavo. ¿Has podido acceder, digamos, al estado de cuenta de la municipalidad, digamos, de la actual gestión? Como todavía no llega la fecha del 10 para hacerme cargo, Sí. que va a ser creo que el domingo 10, creo que ahí voy a iniciar a estudiar el día lunes 11, me voy a enfrentar para poder analizar cuál es la real situación que tiene, la situación de cuenta. Pero digo, no te es extraño esto que yo estoy diciendo de que las obligaciones que se deberían estar cumpliendo ahora, el actual intendente Hernán Gatica las está pateando para adelante, ¿sí? Sí, evidentemente. Es decir, que te vas a encontrar con una situación bastante compleja en ese Se sentido. vislumbra eso. Es una situación para él, creo que cada vez se puede llegar a sentir peor, pero lo importante es esta pronunciación del pueblo y en realidad hablar del tema me gustaría sentarme para analizarlo bien con pruebas contundentes. No, por eso no te pedimos que, pero esto seguramente sí lo conoces. Digo, nosotros lo conocemos periodísticamente y vos lo debés conocer porque en el pueblo se debe estar... Tal cual, Alberto, sí, el pueblo, una de las cosas que pidió es eso, o sea, que se esclarezca qué pasó, por qué esta desidia, por qué este dolor y por qué un Luján tan gris, un Luján muy gris, un Luján muy triste, que los ánimos realmente habían decaído y ven como una estrellita de luz y yo me comprometí a devolverle la sonrisa. Es fuerte lo que está diciendo, Es ¿no? muy fuerte, es muy triste. Realmente a mí me llegó al alma ese 1 de marzo del 2015,
A ver, refresquemos un poquito eso para que se entienda lo que vos estás diciendo, ¿sí? Dale. No, por eso, contame. Sí, en el 2000, el 1 de marzo del 2015 yo estaba regresando de unas tareas que tengo en una clínica en Córdoba y me encuentro con el desastre de una gran inundación que devastó. Y hoy por hoy, en ese momento la desesperación, la desolación de que no hubo ayuda desde el ejecutivo de ese momento del pueblo, el ejecutivo del pueblo, es decir, de Gatica. Sí. Y el pueblo no vio respuesta y quedó un Luján que ya venía ya averiado, que es un Luján muy triste, un Luján sin agua, un Luján que tenemos sin luz, un Luján que la zona rural está totalmente postergada. Recién de a poco se empezó a recuperar con lo que es los acueductos, cuando Adolfo y Alberto comienzan a descubrir algo que hace mucho que ellos no podían ver porque estaba tapado y pudieron llegar y hicieron lo que fue toda esa red de acueductos fantástico, un proyecto increíble que es el delta que se abre desde el dique de Nogolí, del dique de San Francisco, pero nos encontramos con esto de Luján que no se gestionó nada y que durante 8 años no se hizo nada. Entonces pegó fuerte a la gente. A ver, Gustavo. Mariela, ¿cuáles son tus desafíos para tu nueva gestión? Y ¿Qué le dirías a la gente de Luján? Y lo que yo me comprometí al escucharlos, mi desafío es regresarle lo que es el agua potable, o sea, lograr las perforaciones para que de nuestros grifos salga el agua potable, transparente, para el uso, porque es un derecho de vida, vital. ¿No tiene agua potable, Luján? No tenemos agua potable. No tan solo que no hay agua de riego, que está todo seco, destruido, no hay trabajo, no hay vida. Por eso lo sinteticé, diciendo que es un Luján gris. Yo quiero entender, no hay agua potable, pero yo no tengo ninguna duda que si se hubiera planteado, el intendente hubiera planteado esta necesidad, no tengo ninguna duda de que, no en la gestión de Poggi, porque Poggi no lo hubiera hecho, pero sí en la gestión de Alberto o antes, es decir, se hubiera podido concretar. Digo, precisamente me parece que lo que hubo fue una desidia en no plantear precisamente esta necesidad, porque estamos hablando de una cuestión básica. ¿Sí? De sentido común. Claro. De sentido común, tal cual lo acabas de descifrar, una desidia, una falta de voluntad, yo creo como un cretinismo, porque realmente no velar por el bien común de la gente en una necesidad tan fundamental como es solamente el agua, o sea, el agua potable y lo caro que es. Hay muchos chiquitos con problemas de gastroenteritis. Hay un caso en el hospital ahora de un nene de 3 años que yo estaba haciendo interconsulta con unos colegas del hospital por el caso del nene por gastroenteritis, porque el hermanito mayor fue y le dio agua equivocadamente y no sacó del bidón caro que los papás humildemente tienen que comprar. Pero, o sea, hay una problema bastante pero te delicada. digo, es una locura lo que nos está contando. Digo, porque se han hecho tantas cosas, no tengo ninguna duda que esto también se hubiera hecho, si se hubiera planteado debidamente. ¿Sí? Por supuesto. Bueno, Gatica, digamos, se ve que tenía otras prioridades. Por ejemplo, digamos, se logró construir un natatorio municipal y no hay agua. Claro, es buenísimo lo que acabas de decir. ¿Sí? Es una contradicción absoluta. Un natatorio que necesita agua y la gente no tiene agua para tomar. Una locura. No, lo más grave también que tenemos la planta potabilizadora, que depende del municipio, y que en la planta potabilizadora, que todos somos testigos, hay residuos, hay pescados, ratas muertas, está expuesto a cielo abierto. No te puedo creer. No, sí, es grave. La gente abre las canillas y sale pescado, o sea, literalmente. Y hay una negación que es duro, una situación triste, ¿no? Y cuando la gente demanda de tratar de explicarlo para que se entienda con foto y llamándolo, él lo niega, o sea, pero bueno, ya está, o sea, tenemos que volver a comenzar. No, ya está, por supuesto. Lo que digo es que vos estás haciendo una descripción que realmente es terrible. Es triste, es terrible, es desolador, o sea, Claro. es para hacer una película de terror, tal cual.
Mirá vos. Sí, eso está pasando en Luján. Y bueno, yo estoy ayudando de llevar agua, he llevado a toda la zona rural, Claro. Gracias a la ayuda de Dani Bassi, con su camión. Comenzamos con un camión de menos litros, ahora tenemos un camión de 20.000 litros. Pero supongo yo que debes haber hablado con Adolfo, con Alberto, precisamente para que esta obra que tiene que ver con la potabilización del agua sea la prioridad. Pero totalmente, o sea, la gente sabe que ingreso y que bueno, en el acto se comienza lo que es la licitación para comenzar con las perforaciones. Tengo el estudio de cada una de las cosas que se van a hacer. Hay un orden de prioridades que yo lo he dividido: el agua potable, el agua de riego, el muro de contención que tenemos para evitar ese famoso antiguo llamado Río Seco, que hoy se llama Río de Luján. Sí. Bueno, vamos a hacer ese muro de contención, una cañada donde se va a abrir un delta de acequia, de limpieza, para que logremos revivir el verde de Luján y bueno, la gente entusiasmarse a poder invertir en su producción, Claro. en la alegría además una ciudad tan bella, un pueblo tan y el tan clima, lindo. Alberto, el clima. Claro. Yo quiero que una vez ya recuperar todo esto, quiero invitarlos para que vean la transformación y recuperar también, que lo hablamos con Adolfo y Alberto, lo que es el centro. Luján es un rectángulo y no tiene centro cívico. Claro. Vamos a tener nuestra plaza, vamos a tener lo que es la perforación, vamos a tener la iluminación, porque estamos viviendo en una oscuridad total. La ruta esa, me encantó, ¿sabes, Alberto, el proyecto que presentó Adolfo hace 3 días atrás, que me dijo: quiero la fiesta del jacarandá, pero para que esté la fiesta del jacarandá voy a hacer que plantes 200 jacarandá y que después continúes y todos los años 200, 300 jacarandá, su proyecto, y se va a llevar a cabo. Y no va a quedar en eso, va a estar la fiesta del jacarandá, Claro. amén de la fiesta de la naranja. Claro, ¿no? por supuesto. Que la vamos a hacer el poder de relevancia como corresponde. Pero para eso es necesario que haya el agua. agua. Si Claro. no tenemos el agua, Claro. no hay nada. Entonces, por eso, ¿cuál es la prioridad? Agua potable. Recuperar el dique. Bueno, pero digo, lo que vos estás diciendo es muy importante, porque le Sí, estás Alberto. llevando una enorme tranquilidad a todo el pueblo de Luján, digo, que te está viendo en este momento. Todo el pueblo de Luján me escucha día a día en nuestra radio, en el Puerta a Puerta, en nuestra radio urbana, que tengo que agradecer muchísimo a Guillermo Godoy y a todo un grupo bellísimo de personas, Alberto, que han trabajado arduamente para que Adolfo, Alberto puedan hacer esta realidad y por medio mío, como cuerpo intermediario, pueda devolverle la sonrisa a Luján. Y realmente me sentía muy comprometida, a pesar de que he vivido una balacea, porque fue una balacea lo que pasé en las elecciones, pero lo importante es que se logró. Sí, Se logró. Fue una complejo, balacea. fue complejo. Sí. Digo, yo no la conocía, Mariela, soy honesto en decirlo, realmente hemos descubierto a alguien que no solamente tiene muchísimas iniciativas, sino que además lo dice muy bien, tiene claro cuáles son los objetivos, hacia dónde hay que trabajar. Me alegra que se ¿Sí? entienda. Y realmente... Gracias. Tenemos mensajes, a ver, para ella, sí, tenemos muchísimos de todos los temas, pero vamos a leer esto porque indudablemente obviamos. Señora Mariela, un abrazo grande, le deseamos una exitosa gestión. Soy Eduardo Cabañez, excelente programa, aquí Luján, ansioso por verte, Mariela. Señora, muy bien, por pasar la otra cara de Macri nefasto. Bueno, lo felicito a mí por el programa, gracias. A ver, dame otro. Buenas noches, muchas felicitaciones, Mariela, soy de Luján. Es real lo del agua y hay agua gracias a Mariela y al gobierno de la provincia. Dame otro. Dale. Ese, dame otro. Ahí está. Un abrazo grande, le deseamos una exitosa gestión. No, ese ya me lo diste. Dame otro. Ese no, ya está. Otro. Volvamos. Buenas noches, somos de Luján, los vemos siempre. Felicitamos a Mariela, nuestra intendente, y al señor gobernador. Gracias, Pablito. Bueno, Mariela, te Sí, deseamos... Alberto, ¿sabés lo que pasa? Que realmente es la expresión de lo que ustedes están viendo, la realidad de la gente. Los otros días yo quise darle la sorpresa a un mes de la elección, que en el muro del vertedero del dique se pudiese limpiar y desagotar una de las válvulas, y la gente amaneció con ese sonido del río. Eso es lo importante. ¿Ya lo hiciste? Ya lo hice. Mirá vos. Además, anteriormente, antes del 13, logré que se trabajara
para una perforación de agua potable en la legua a 10 kilómetros y tuvieran el agua potable, y 2, que sería por medio de un sifón que viniera vertiendo agua para llenar 12 represas. Yo sé de esto, porque además tengo mucha experiencia. Hemos descubierto, por lo menos yo, a una intendente que seguramente va a hacer una excelente gestión. Muchas gracias. Te deseamos mucha suerte. Muchísimas gracias, Alberto, por invitarme. Muchas gracias, señor doctor. Les agradezco enormemente. Y bueno, cuando quiera estoy dispuesta para evadir. Además, tenés alguien que te ayuda. Brillante, es lo mejor, es un grande. El doctor Cernese, ¿sí? Una eminencia. Gracias, Carlos, gracias por haber venido. El doctor Cernese tiene mucho que ver en esto. No tengo ninguna Tiene duda, mucho que ver. Seguro. Muchísimas gracias. Bueno, qué programita. Nos quedó lo de Eva Gatiga, que lo vamos a decir la próxima semana. Ya dijimos básicamente de qué se trataba. Muy bien, Mariela Páez. Yo no la conocía. Diamante en bruto. Sí, total, absoluto. Seguramente va a ser una brillante gestión. Nos vamos. Gracias por estar siempre, gracias por comunicarse permanentemente, gracias por acompañarnos en cada uno de los temas. Indudablemente lo que ha quedado plasmado a través de todos estos procesos seleccionarios, que quizás fueron muchos, es que indudablemente la gente sabe muy bien qué es lo que quiere y sabe detectar a aquellos que la representan, aquellos que están dispuestos a luchar, a dejar la vida para tratar de brindarles una posibilidad de vida mejor. Así que, bueno, nosotros seguimos aferrados a eso, porque también creemos lo mismo. Y desde este espacio lo que creemos también es que es necesario promover el debate para que las cosas se puedan entender, porque hay veces hay cosas que no se entienden. Esto que nos contaba Mariela, nosotros más o menos lo conocíamos, pero no lo conocíamos tanto. No, tan profundo no. No lo conocíamos tanto. Es decir, estar hablando del agua, de una cuestión de primera necesidad, parece en una provincia de tanto desarrollo que no pudiera ocurrir. Pero esto tiene que ver con la desidia, como bien lo decía ella. Nos vamos, Gus. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Gracias, chau. Canal 13. Bien nuestro.